Bueno. Un minutito más y comenzamos. Bien, gracias. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo desayuno de trabajo virtual de la Bolsa. En esta oportunidad tenemos la grata presencia de nuestro amigo Leo Chalva, de Delfos Investment, que nos va a dar su visión de la coyuntura actual y fundamentalmente las perspectivas para los próximos meses. Antes de arrancar con la agenda de Leo, y aprovechando que la semana pasada, el jueves, la Bolsa cumplió un nuevo aniversario, me parece un momento propicio para comentarles un poquito de la evolución que tuvo la Bolsa en este tiempo, fundamentalmente en los últimos años, hasta los últimos datos que tenemos disponibles el mes de agosto, como para que puedan evidenciar un poquito cómo está posicionada hoy la Bolsa y en los proyectos en los cuales hoy estamos trabajando. En particular, con relación a lo que son nuestros grandes números, digamos, la Bolsa viene con un notable crecimiento en sus volúmenes operados, tanto en las dos unidades de negocio más relevantes, que son agro y mercado de capitales, donde en el año 2019 la Bolsa había operado poco más de 47.000 millones de pesos. En el año 2020 tuvimos un volumen de poco más de 74.000 millones, con un aumento del 58%, y el corriente año, hasta agosto, que llevamos un volumen operado de poco más de 209.000 millones, con un muy fuerte incremento en los volúmenes respecto del año anterior, con una proyección de volumen operado en las dos áreas de negocio de casi 300.000 millones. Como consecuencia de eso, obviamente, los niveles también de patrimonio se han incrementado. Hoy estamos poco más de 230 millones de pesos a moneda constante, digamos, al mes de agosto. En lo que se refiere específicamente al área de mercado de capitales, donde se reflejan los mayores crecimientos, digamos, y la mejor evolución de las unidades, específicamente en lo que se refiere a volúmenes operados. Fíjense cómo desde el año 19 a acá hubo un aumento de más del 700%. Actualmente, en los 8 primeros meses del año, Bursátil operó casi 175.000 millones contra 21.000 millones que fue el volumen operado en el año 2019. Los activos bajo administración también han tenido un fuerte incremento, digamos, estamos un poco más de 3.100 millones, con un aumento de más del 200% respecto del año 2019. También en lo vinculado a financiamiento PYME, donde la Bolsa está trabajando muy fuerte, este año ya tenemos un volumen operado de
casi 1.000 millones, proyectando 1.500 millones, quizá un poco más también para el corriente año, con una variación muy importante de más del 150% respecto a lo que habíamos procesado, digamos, en el año 2019, con muchísimas pymes, digamos, trabajando con la bolsa. Con relación a la unidad de agronegocio específicamente, los volúmenes han estado fuertemente influidos por la evolución de los precios de los commodities y el tipo de cambio en este año y pico, digamos, que pasó respecto del 2019, con una unidad de registro de contrato con volúmenes cercanos a los 35.000 millones en el 2021 hasta agosto, y con un volumen de tonelaje que va a estar debajo del 2019, pero en los niveles del 2020, en 1.8 millones de toneladas más o menos este año. El laboratorio también en un nivel de análisis muy similar al del año anterior, estaremos cerrando poco más de 21.000, 22.000 muestras, algo más arriba del año 2019. Bueno, en esta gráfica mostramos un poquito cómo ha venido la evolución. En los últimos años lo que se observa es que, digamos, esas barras que parecen tan chiquitas, año a año se venía duplicando el volumen operado de la bolsa, y en particular lo que se ve en la última barra es la explosión de volumen en el año 2021, que todavía no terminó. Cuando hacemos el análisis mensualizado también se ve que el máximo nivel del año anterior de operaciones, que es esta línea azul clara, fue el piso del volumen operado de este año, que no ha parado de subir. También en lo que se refiere a cantidad de operaciones, los volúmenes han tenido un aumento persistente, y sobre todo más notable todavía el aumento de los volúmenes en los canales web, donde hemos pasado de 23.000 operaciones a poco más de 55.000 en 8 meses, digamos, en la comparación año anterior con estos 8 meses que transcurrieron de este año. Y en lo que se refiere al volumen de operaciones totales, también un aumento muy fuerte, digamos, de poco más de 82.000 operaciones a 125.000, que es el registro último que tenemos al mes de agosto. También, como se observaba en el volumen de operaciones, el nivel de diciembre en volumen fue el piso de operaciones del 2021. Fíjense que en diciembre concluimos con un volumen que fue el piso de enero, febrero y los meses que siguieron, digamos, ¿no? Con relación a activos administrados también se ve un fuerte aumento, digamos, en los volúmenes. Hoy orillando los 3.150 millones al mes de agosto. El volumen de fondeo, que esto actualmente estamos en poco más de 2.600, 2.500 millones, y esperamos fundamentalmente, derivado de las nuevas imposiciones del Banco Central, derivada de la comunicación A7340, que obligaron a la liquidación de operaciones de compra-venta de títulos valores en moneda extranjera, en cuentas a nombre de los titulares en el país y en el exterior, que obviamente aumentó el volumen de operaciones de transferencias in-out, digamos, con lo cual estos volúmenes a fin de año estarán cercanos a los 4.000 millones aproximadamente.
Por último, bueno, los volúmenes negociados en cheque, como comentaba, estamos en poco más de 950 millones en estos 8 primeros meses y con una expectativa de más de 1.500 millones en el 2021 y un plan bastante más ambicioso, digamos, en materia de estructuraciones, con un nuevo recurso que hemos incorporado a nuestra estructura, con objetivos arriba de los 2.500 millones o 3.000 para el año próximo. También la evolución de cuentas comitentes, consistente, digamos, con esta evolución. La evolución de la operatoria de registro de contratos, se observa fundamentalmente el mayor volumen de este año, derivado fundamentalmente de los mayores precios de los commodities. Idem para la variación mensual. Y por último, la evolución también del laboratorio de granos, porque como vimos hoy, se encuentran los niveles cercanos de operación del año anterior. Otro de los datos que para nosotros internamente es muy importante, fundamentalmente porque esta bolsa tuvo su origen en los agronegocios y donde sus principales fuentes de ingresos estaban vinculadas a las registraciones de contratos de compra-venta entre productores acopios con exportadores, que representaban en los inicios de la bolsa más del 84% de los ingresos. A medida que fue pasando el tiempo y la unidad de mercado de capitales fue adquiriendo peso relativo, digamos, en el 2020 ya representaban el resto de los ingresos, el 60% de los ingresos de la bolsa, y en lo que va de este año ya representan el 71%, cosa que para la bolsa es muy relevante y siempre fue un desafío sumamente importante el hecho de dejar de depender, digamos, de esa área, digamos, de registro de contratos que fue en su inicio, digamos, nuestra principal fuente de ingresos. Con relación al posicionamiento, y esta es la última, Leo, el posicionamiento en los mercados, en lo que se refiere al mercado BIMA, en el mercado de renta fija, en el mes de julio estuvimos en la posición 9 y en agosto estuvimos en la posición 15, que constituyen dos posiciones, las mejores posiciones que hemos tenido en la historia de la bolsa, digamos, en los rankings de BIMA. Idem para el ranking de opciones, donde actualmente estamos posicionados en el top 10, con una performance bastante sostenida, digamos, en los últimos 6 meses. En lo que es renta variable, que hay mucho trabajo todavía por hacer. Estuvimos en el mes de agosto en la posición 38 en el ranking de BIMA. En MATBA-ROFE, que en cantidad de clientes activos, estuvimos en el último mes en la posición 7, y donde hemos venido teniendo en los últimos meses una presencia muy activa en el top 10 del ranking de clientes activos. Y finalmente los rankings de MAP, fundamentalmente el de cheques avalados, donde estamos en posición entre la 22 y la 25, con mucha expectativa, digamos, de mejorar nuestra performance, digamos, en los próximos meses. Así que bueno, sin más... Samuel. Nuevos desarrollos en los que estamos trabajando, también aprovechamos para comentar un poquito, estamos trabajando en el lanzamiento de varios fondos de criptomonedas, fondos de inversión privados, digamos. Estamos trabajando hace bastante tiempo, digamos, en ese tema. Esperemos tener novedades en los próximos 45 días.
También estamos trabajando en una solución para nuestra mesa de operaciones, una solución de trading algorítmico. En línea con eso también estamos, bueno, a raíz de la fuerte demanda que hemos tenido en el último año, hemos tenido que ampliar el recinto de la mesa de operaciones, aumentando la capacidad de transaccionar y demás. Hemos incorporado en el último mes, bueno, oficiales de financiamiento, analistas de back office, responsables de estructuraciones financieras. Estamos ahora en un vamos a proceso hacer de un búsqueda solo audio, tiene que ver un con operador de mesa de operaciones. Bueno, entre otras búsquedas que estamos realizando. Así que bueno, sin más, ahora sí, Leo, te voy a dar la posta. Dale, gracias Julio. Bienvenido Leo, un gusto tenerte como siempre, escucharte es un placer. Así que bueno, es todo tuyo el auditorio. Gracias Julio, gracias a la bolsa. Hay 3 o 4 personas para admitir. No sé si las tenés que admitir vos. Sí, ahí están. Y bueno, sin más preámbulos, arranquemos. Vamos a tratar de dar más tiempo para las preguntas, las dudas que puedan surgir. Y hay tantos temas, que seguramente van a quedar en el tintero un montón. Quiero hacer foco en 2 o 3 cuestiones que me parecen muy relevantes de la coyuntura global y después local, que el local, bueno, obviamente no puede escapar de lo político. Hay claramente un delicado equilibrio en todos lados, en Argentina, en el mundo, en la región, hasta diría en los aspectos climáticos. Uno de los puntos más importantes es este anuncio con mucho gradualismo, con mucha contención, de la Reserva Federal y también del Banco Central Europeo, que dijo que iba a seguir a la Reserva Federal, en empezar a retirar los estímulos. ¿No? Es una economía que está lejos, lo vemos con la tendencia del empleo, aún está lejos de los niveles pre-COVID, pero va camino a recuperar. Todos sabemos que la 4ª ola, la variante Delta, no fueron lo que se temía, tuvieron un impacto transitorio, también se dio un impacto transitorio climático, pero es una economía, la norteamericana, la europea y fundamentalmente todas las occidentales, que van camino a la normalización. Vemos hoy, por ejemplo, salió la tasa de desempleo trimestral que informa el IPGE de Brasil, y hablamos de 1 punto de caída de tasa de desempleo en 2 meses. O sea, hay una recuperación muy rápida de todas estas economías que llevan a un escenario donde este fuerte paquete de estímulos, en donde Estados Unidos compraba 120.000 millones de dólares por mes de activos, la Reserva Federal compraba entre treasuries y activos respaldados por hipotecas. Bueno, se espera que a partir de noviembre se haga el anuncio y venga lo que se llama el tapering, que no significa que van a subir las tasas, sino que empiece un proceso gradual de compra de activos en menor magnitud, con lo cual va a haber una menor liquidez global disponible producto de esta situación. Esto es muy importante, sobre todo si la economía, con el estímulo que ya se le dio y logra salir de los cuellos de botella que tiene, y ahora de los problemas climáticos. Esta medida per se no significa el derrape de todos los activos. Lo que sí es importante
que no se desacoplen los distintos bancos centrales. Que eso sí pasó en el tapering del 2013-2014, en donde Estados Unidos hacía una cosa, retiraba estímulos, y Europa metía estímulos. Entonces el euro se destruyó. La destrucción del euro provoca una destrucción de los commodities, que están expresados en dólares, y eso provocó un mal momento. En esta ocasión, el Banco Central Europeo ya dijo que su intención es seguir los pasos de la Reserva Federal. Así que esperemos que lo cumplan para no tener sobresaltos en el mercado de monedas, que por ejemplo en los últimos 2 días vimos una suba del dólar a nivel mundial, que no tiene tanto que ver con esto, yo diría que tiene un 25% que ver con esto, y tiene un 75% que ver con los temas climáticos, ¿no? Acá vemos el dólar que vuelve a los niveles de septiembre del año pasado, en un rebote fuerte desde junio. Fíjense que desde junio nuestros activos no andan bien. Cuando digo nuestros activos, hablo de los activos emergentes. Bueno, Argentina es más un país de frontera. Pero, por ejemplo, acaba de cerrar China el peor trimestre en 20 años. De esa magnitud fue la mala performance de los activos emergentes. Momentos como el que vimos, acá todos recordarán, ya lo hablamos en la charla anterior, no voy a repetir lo mismo, lo que le pasó a Macri, ¿no? Cuando el dólar pega estos saltos, todos crujimos. Entonces, esperemos que aguanten esta zona. Por ahora no hay un contagio al resto de los activos, y hasta me animo a decir al resto de las monedas. El renminbi en China sigue bien, que es una moneda muy importante a monitorear. Y esto tiene más que ver con Reino Unido, Europa y cuellos de botella en las potencias industriales como Japón y Corea. Cuando me voy a Europa y Reino Unido, en los últimos días han pasado cosas muy significativas, como es, últimos días no, porque son últimos meses, una suba muy importante del precio del gas. Y acá sí hay un tema relevante y estructural y coyuntural al mismo tiempo. ¿Estructural en qué sentido? En el sentido de la migración que está haciendo el mundo a las energías renovables. Las energías renovables, por definición básica, dependen del clima. ¿Cuál es la energía renovable más antigua y menos publicitada de toda esta historia? La hídrica, ¿no? Hacer una represa y generar energía con agua. Bueno, algunos pueden decir que hacer una represa contamina, levantar molinos de viento o ponerlos en el mar también, digamos, que contamina visualmente, o lo mismo puede suceder con paneles solares, con lo cual no es la quema de combustibles fósiles, digamos. No genera CO2, pero bueno, tiene menos publicidad. Viento, energía solar, funcionan de acuerdo a las condiciones climáticas. Lo mismo pasa con la hídrica. Bueno, ustedes lo ven ahí en el puerto de Barranqueras y en el mismo río, lo que está sucediendo en estos meses o trimestres con la Niña y la sequía que afecta a Sudamérica, sobre todo al sudoeste, sur de Brasil, que tiene también una crisis hídrica muy importante. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, ahí sí, Leo. Se me había apagado el audio.
Sí. Entonces, fíjense lo que pasa, ¿no? ¿Por qué voy a explicar lo de Brasil? Porque está pasando cosas parecidas en China y en Europa. Baja la generación hídrica, porque sabemos que hay represas que están al 20%. Bueno, ahora viene la temporada de lluvia, se supone que tienen que volver al 50, 60, pero no están logrando en los últimos años recuperar el 100%. Brasil aprendió de esta lección, Brasil puso un parque térmico muy grande y además también invirtió muy fuerte en energía solar y eólica. Entonces Brasil está transitando este problema climático gracias a las experiencias pasadas, de las cuales tampoco mencioné, es la interconexión del sistema eléctrico brasileño, que no lo tenían en la crisis anterior, y hoy permiten darle electricidad al sur, sudeste, suroeste, con las centrales hidroeléctricas del norte, o sea que en la crisis pasada no había sucedido. Entonces la interconexión más el parque térmico, las inversiones térmicas, eólicas, solares, le permiten hoy a Brasil aguantar la peor sequía en 100 años. Bueno, esta sequía no solo afecta a Brasil, está afectando a China, donde también se le cae la generación hidroeléctrica, y en las últimas semanas afecta de sobremanera a Europa. ¿Por qué? Porque Europa migró, es la región que más rápidamente migró a energías alternativas, energías renovables. Y las energías renovables tienen un problema, que se están dando cuenta recién ahora, sobre todo en primavera y en otoño, que son esas famosas semanas de mucho calor, en donde la generación solar ya disminuye por la sola exposición al sol, digamos, de una estación que no es el verano, y todavía no tenés los vientos del invierno. Entonces, se te destruye la generación, o se te cae muy fuerte la generación solar, no te aparece la generación eólica, y el consumo vuela por exceso de calor. Europa está terminando la ola de calor, según dicen ellos, no sé cómo lo miden, pero más extrema de los últimos 500 años. China tuvo la ola de calor también más fuerte desde el 2007, 2009, depende de donde uno lo mire. En China además es muy importante la amplitud térmica porque le pega a las industrias que trabajan a la noche. Bueno, una serie de cuestiones que han estado pegando y han provocado este boom, sobre todo en agosto, septiembre, donde los precios del gas han volado a niveles inéditos, vinculados con una necesidad imperiosa de generar electricidad con los métodos tradicionales. En China es quemando carbón, se quedaron sin carbón, tienen solamente stock para 2 semanas. En Europa es quemando gas, pero el gas es limitado, con lo cual también tuvieron un problema ahí. Y vemos que el Reino Unido llegó a pagar $30 el millón de BTU, lo cual es una cifra que no se había visto en la historia reciente. Entonces, vemos que Europa, no es que Europa, uno lee que vamos rumbo a una crisis energética al mejor estilo de 1970. La verdad que yo no veo eso. Lo que veo es la conjunción de factores muy puntuales que tienen que ver con esto que le digo. En China tiene que ver con la ola de calor, el consumo nocturno por la amplitud térmica y la baja generación hidroeléctrica. De hecho están entrando. Ayer empezó a funcionar una de las mayores hidroeléctricas del mundo, que estaba en construcción desde el año 2014 en China. O sea que China tiene sus razones, quema carbón, pero tiene un problema con los stocks de carbón, porque justamente había desinvertido en las minas de carbón, apostando a la generación renovable. Y en Europa tiene que ver con la mayor ola de calor en 500 años que hizo volar la demanda,
con un desplome de la generación eólica y solar, al extremo que, por ejemplo, la generación eólica en el Reino Unido pasó a ser un 10% de la capacidad instalada. Si no sopla el viento no se genera, con lo cual de 25 gigawatts que tienen de hora de capacidad instalada, estaban generando 0,5, 2. Eso provoca que además Europa se durmió, porque fíjese que el problema arranca ya por mayo a junio, que es casualmente cuando empieza la suba en los precios. Entonces, como que Europa no quiso convalidar la suba de precios, no compró stocks, viene corriendo la curva por abajo de los stocks promedio. Tampoco es que no hay gas o que no le bombean los rusos, todo eso es mentira, todo eso es fake news. Sí es cierto que la curva del almacenamiento de gas europeo, que es como funciona Europa, Europa tiene grandes almacenamientos que se acumulan en verano para gastar en invierno, están por debajo del promedio, no porque los rusos no le bombeen, sino porque se durmieron en cuándo empezar a acumular. Yo creo que tiene que ver con un factor precio, que no quisieron convalidar precios pensando que era algo transitorio, y bueno, después corrigieron. En las últimas semanas tuvieron que quemar gas, entonces uno ve que se amplía la brecha. Los inventarios de LNG, digamos, tampoco están por abajo del promedio, pero no es que están en niveles extremadamente bajos. Entonces, hay una situación, no me quiero extender mucho más, pero hay una situación donde acá vemos la generación eólica y la generación solar, donde obviamente baja por una cuestión de cambio de estación. Vemos que pasa un poco lo mismo en China, en donde aumenta fuerte la generación térmica, producto de la quema de carbón, y fíjense cómo cae la generación hidroeléctrica, a pesar de que entran nuevas centrales hidroeléctricas. Entonces el clima estuvo jugando una mala pasada, tanto en China, en Latinoamérica, en Europa, y hasta diría en Estados Unidos, porque Estados Unidos, la oferta de petróleo norteamericana se cae 1.5 millones de barriles día durante el mes de septiembre, producto del huracán Aida, que golpea el Golfo de México. El Golfo de México es el 15% de la producción petrolera norteamericana. Se cae 1,5 millones la producción de barriles de petróleo en el Golfo de México, que ahora se está recuperando, ¿no? Ya estamos solamente a 500.000 barriles del máximo visto antes del huracán. Entonces, tenés algunos shocks de oferta en generación hídrica, en generación solar, en generación eólica, en producción de petróleo. Tenés un aumento explosivo de la demanda por ola de calor, que te provoca este crunch de corto plazo, que muchos hablan de una crisis, una estanflación, al mejor estilo los 70. Yo creo que no, que es algo coyuntural. El hemisferio norte está empezando a dejar el invierno atrás, el verano atrás. Y bueno, depende, no quiero hacer pronósticos climáticos, ¿no? Va a depender mucho del clima. Europa ya salió de esos días de tanto calor, ahora está en temperaturas más normales. Se vienen para el fin de semana y la semana que viene 3 o 4 días de mucho calor, pero después vuelve a ceder de nuevo. En China lo mismo, el calor se supone que va a aguantar hasta el 5, 7 de octubre, y ahí debería empezar a normalizarse, y no es que China está apagando todas las ciudades, está cerrando todas las industrias. Todo eso que está saliendo en los medios no es verdad. Hay un problema, hay problemas puntuales, en algunas ciudades son problemas más grosos, donde las industrias que operaban a la noche fuertemente, porque ahí bajaba el consumo residencial, no pudieron operar, porque la ciudad estaba demandando mucho, producto de que la mínima estaba en 28 grados, entonces no te bajaba la mínima,
eso te provocaba un aumento del consumo en un momento donde tenía que entrar la industria, pero son cuestiones puntuales que profundizan los cuellos de botella, que generan mayores distorsiones, que implican mayores desafíos, sí, pero yo no veo que acá estemos, que me parece que por lo menos era el principal mensaje que yo quería transmitir en esta charla, que es un black swan, es un cisne negro. Si hoy estamos ante una crisis energética mundial por falta de oferta, como muchos medios repiten, y no digo medios locales, hablo de los grandes medios internacionales, bueno, estamos en problemas. A mí me parece que no. Los especialistas en el sector indican esto, que es un tema más coyuntural y que si eso es así, tenemos algún ruido de corto plazo, pero no mucho más. No es una situación como para volverse loco, quemar las naves y estar hoy por hoy anticipando una nueva crisis mundial. Así que eso por el lado global, por el lado internacional. Por el lado local, dos cosas básicamente. Uno, el tema electoral, que obviamente es un tema de análisis obligado, en donde, bueno, ahora salió el escrutinio definitivo, estos son los datos provisorios, pero hay un dato muy, muy interesante, mirando la provincia de Buenos Aires y se repite a nivel país, que cuando uno armaba determinados escenarios, en donde básicamente el frente de todos es la conjunción de tres fuerzas: el kirchnerismo, el masismo y el albertismo. Estas tres fuerzas fueron matemáticas del 2017 al 2019. Cristina en el 2017, solita, con la mitad de su gabinete preso, la causa de los cuadernos, en el mejor momento de Macri, sacó 3.2 millones de votos en las PASO. Cristina, candidata a senadora. Massa saca 1.5, y la suma de esas dos es lo que saca Alberto en el 2019. 3.2 más 1.5, 4.7, es lo que saca Alberto en el 2019. Fíjense que el Frente de Todos hace una elección de 2.8, que con el escrutinio el definitivo subió creo que a 2.9. Las tres fuerzas sumadas sacaron menos que lo que sacó Cristina sola en su peor momento, diría yo, político. De esa magnitud es el colapso del oficialismo. De esa magnitud es el colapso del oficialismo. Uno diría, bueno, la gente está harta, votó a la oposición, pero no. La oposición sacó ahora subió 3.250 millones de votos, que es prácticamente lo que sacó Esteban Bullrich en el 2017, el mejor momento de Macri. Quiere decir que Juntos por el Cambio repitió la elección del 2017, que es toda una hazaña después del deterioro provocado a la fuerza por el gobierno de Macri. Y uno lo ve en distintas provincias, este logro, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires puntual, en Capital Federal puntual, en Córdoba, a pesar de que en Córdoba perdieron votos, no lograron defender, es producto de una interna extremadamente competitiva y muy favorable, en donde, por ejemplo, un Santilli logra sumar muchos votos, 1.200.000 votos, de la mano de Manes. Y Manes se complementan, porque Manes arrasa en el interior, Santilli tenía su fuerza en algunos distritos puntuales del conurbano. Y así uno ve, pero si estos defendieron los votos, el kirchnerismo perdió votos, ¿a dónde fueron los votos? Bueno, los votos no fueron a votar. Fíjense, cuando uno mira los votos positivos en la provincia de Buenos Aires, es un colapso lo que se vio en la elección del 2021. Y la gente votó otra cosa.
Yo creo que los votos que perdió el kirchnerismo fueron a la izquierda hizo una muy buena elección de 6-7%. Gran parte de lo que yo llamo el voto masista no fue a votar, votó cualquier cosa, incluso votó algo de Spert. El voto blanco estuvo en línea, digamos, con el voto histórico. Entonces hay una particularidad, que es un elector enojado, pero no votó a la oposición, y entonces uno pueda decir la oposición arrasa. La oposición arrasó en porcentajes porque la cantidad de votos válidos fue muy baja. Entonces, claro, 3.200.000 votos sobre 8 millones de votos da cerca del 40%. Si yo hubiese visto 10 millones de votos, te daba más cerca del 30%. Entonces, ahí hay un gran tema que tiene que ver con un patrón que uno está viendo en todas las elecciones de la pandemia, que la gente va a votar poco, que en esta ocasión no fueron a votar, yo diría, los votantes de masa, que es esa clase media, media-baja, enojada, porque el votante de masa es un votante que se cansó del kirchnerismo, que quería otra cosa, pero que ahora este gobierno de Alberto y Massa lo decepcionó. Y eso parece ser a priori irremontable. Entonces uno empieza a ver a trabajar con algunos números, donde claro, el peronismo tiene un abanico muy grande, porque el peronismo en las elecciones generales uno puede decir, bueno, ¿cuánto sacó Cristina? Bueno, Cristina en las generales, hablo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es como la madre de todas las batallas. En las generales del 2017 sacó 3.5 millones de votos. Massa sacó 1.5, más algo que sumaba Alberto, son los 5.2 millones que sacó Alberto en las generales del 2019. Claro, entonces uno dice, el peronismo tiene un piso, podemos decir, que es el kirchnerismo, que yo creo que es de mínima lo que apuntan a conseguir, de recuperar esos votos kirchneristas que se perdieron. O sea, esto que sacaron ahora 2.9 versus los 3.2 de Cristina. Cristina en la general le sacó 3.5. Entonces, un peronismo golpeado con el que logre llegar a 3.4, 3.5, Juntos que le repita la elección de Esteban Bullrich, donde Esteban Bullrich de la PASO a las generales pasa de 3.5 a 3.9, y otros, ¿no? Con más gente votando, aunque vote poca gente, haría que el oficialismo no puede remontar esta elección. ¿Por qué? Porque está ese voto que yo llamo masista, desencantado, que con estas medidas no les alcanza y no llega. Si uno cree en la mística peronista, bueno, entonces uno podría decir, bueno, el peronismo lo puede dar vuelta. ¿Por qué? Porque van a conseguir los votos de Cristina más, no sé, la mitad de los votos de Massa. Yo no lo veo. Sinceramente, la gran sorpresa de esta elección fue que el peronismo perdió su base electoral. Perdió el núcleo duro que incluso apoyó a Cristina en su peor momento. Fíjense lo que fue las PASO, el éxito de las PASO de la oposición. Miren cómo se repartió la provincia de Buenos Aires entre Manes, lo rojo, Santilli, lo amarillo. Una combinación perfecta que hizo que Juntos logre hacer la mejor elección de su historia en provincia de Buenos Aires, ahí nomás de la elección del mejor momento de Macri, que fue el 2017. Y lo mismo pasó en la ciudad de Buenos Aires, donde Vidal hace una elección apenas arriba del 30%. Mala elección para el oficialismo en Capital. Pero claro, el radicalismo, ¿no? López Murphy y Rubinstein le traccionan casi 20 puntos porcentuales más, que hacen que la elección de Juntos en la ciudad de Buenos Aires vaya a su promedio histórico.
Entonces da la sensación de que las elecciones marcan, bueno, acá lo que les mostraba el 2017, en donde hubo un empate en las PASO, y acá fíjense que sacaron 2.9 millones, quiere decir que perdieron el 10% de los votos de Cristina, de ahí el enojo de Cristina. Yo me junté con ustedes para sumar, ahora resulta que me restan lo mío. Randazzo hizo más o menos la misma elección. La izquierda es cierto que saca el doble de votos, que para mí son los 300.000 votos que pierde Cristina, y lo de Massa, entre algo se fue a Esper, algo se fue a 20 partiditos que no pasaron ahora a la segunda vuelta, no pasaron a las generales, o directamente no fue a votar. Es una elección en algún sentido parecida al 2009. ¿Se acuerdan del 2009? Cuando los candidatos testimoniales del peronismo hacen la peor elección en la historia para el peronismo, ¿no? Una elección de apenas 32%. Si uno actualiza por cantidad de padrón, donde fíjense que la totalidad de votantes, bueno, está 2 millones abajo de lo de ahora, pero el total de votos positivos no está muy lejos de lo de ahora. Si uno corrige los votos que sacó Néstor en aquel momento por el aumento del padrón, te da más o menos el valor actual. ¿Qué coincidencia hay entre el 2009 y ahora? La crisis económica. 2008, crisis global, derrape. Es el patrón en común que uno encuentra. Entonces uno puede preguntarse, che, ¿pero el peronismo está acabado? Porque en el 2009 le pegaron una flor de paliza y en el 2011 arrasó. Entonces, ¿puede pasar lo mismo? Bueno, vamos a saltear esta para ir directamente a esta. Vamos a ver algunas diferencias entre la Argentina de hoy y del 2009. Había una inflación del 15%, hoy hay una inflación del 50%. Había reservas netas por 40.000 millones de dólares. Discúlpenme acá la generosidad porque puse los derechos especiales de giro. Sí. Reservas netas líquidas para intervenir y reventar, sabiendo que el 22 de diciembre hay que pagarle al fondo, si no arreglamos antes. Hay 1.500 palos. Tal cual. El PIB per cápita, fíjense lo que se redujo. Lo que aumenta la cantidad de dinero por año es el mismo valor que la inflación. Digamos, ahora aumenta menos porque el Banco Central esteriliza con algunos pasivos que van creciendo por otro lado. El Estado, en aquel entonces era mucho más chico que el de hoy, podía crecer para ganar una elección. Hoy hay un Estado que ya es insoportable. Y la deuda. No había deuda. Hoy estamos endeudados hasta la coronilla. Donde además gastamos la bala de plata, que es ir a pedirle plata al fondo. No había cepo, hoy hay cepo y por ende hay brecha. Quiere decir que salvo un milagro climático y global, que cuando digo climático me refiero a que tengamos una cosecha espectacular, cosa que después vamos a ver, tenemos el riesgo de que pase lo contrario, y que la soja suba $800 la tonelada, $1.000 la tonelada, o sea, un regalo de Santa Claus. No hay posibilidad para el oficialismo, cualquiera sea, de poder llevar adelante un programa de gobierno pro gente, pro consumo, populista. No hay plata. La inflación se está devorando todo. Acá, en el 2009, el monstruo de la inflación era un mosquito. Hoy el monstruo de la inflación ya tiene el tamaño de un elefante. Va rumbo a convertirse a tener el tamaño de un dinosaurio. Nos va a comer a todos. No hay con qué defender la moneda que tiene 50% de inflación. Nadie la quiere. No hay con qué defenderla porque no hay reservas.
todos somos más pobres, estamos todos destruidos. Se necesita emitir cada vez más plata, cobrar más impuesto inflacionario para que el Estado pueda intentar seguir creciendo, pero ya la sociedad le dice, no te quiero, y te devuelvo los pesos, y no los quiero. No hay posibilidad de endeudarse, porque esa sería la otra. Bueno, vamos a endeudarnos, porque ya estamos recontra endeudados. Y no hay posibilidad de decir, bueno, ponemos un cepo y la buscamos por ese lado, porque el cepo ya está puesto y la brecha es del 100. Sí. Ergo, veamos acá algunos números, la deuda del central crece, la deuda del tesoro crece, la gran virtud es que todavía pagan una tasa de interés muy baja, negativa en términos reales, apenitas positiva en lo que hace al ser. Este es el dato clave, porque fíjense cómo estamos con stocks arriba de los stocks de Sturzenegger, pero cuando uno mira el flujo, el costo de esa deuda está por abajo del nivel de Sturzenegger. ¿Por qué? Porque Sturzenegger subió muy fuerte la tasa de interés. Entonces uno puede tener mucha deuda si no pagas tasa. Ustedes en sus empresas pueden estar endeudados en 20 millones de dólares a tasa cero y deuda a largo plazo. Ahora, cuando vos tenés, como le pasó a Sturzenegger, deuda a corto plazo y subís mucho la tasa de interés, ya no podés pagar ni los intereses de la deuda. Si encima te vence el capital, bueno, estás en el horno. Hoy Argentina al menos tiene una característica que se empieza a revertir porque las tasas de interés empiezan a ir para arriba, que tiene un enorme stock de deuda de corto plazo, que es peligrosísimo, pero por lo menos no paga tasa. Entonces el cuasi fiscal está un poco más controlado. Fíjense cómo cambian las variables cuando uno va y mira los 80 o los 70. ¿Qué pasa con el déficit cuasi fiscal del Banco Central? Y momentos dramáticos no es que se forman de manera gradual. De pronto vos en un par de años pasás de una situación razonable, 1980, a una situación caótica, 1982. U 84. ¿Y por qué? Porque en el manotazo de abogado, si se te complica el rollover de la deuda, empezás a emitir dólar link, el central empieza a vender futuros, entonces empieza a vender seguros de cambio. Que si no los defaultea, tienen un costo cuasi fiscal enorme, que después hay que pagarlo emitiendo. Entonces son procesos que vamos como en esa dirección, que no suceden de la noche a la mañana, que son de alguna manera lentos, en donde hay tal vez un dato clave que es el acuerdo con el fondo. ¿Por qué? No me quiero poner muy técnico, pero hay tres cosas que ustedes tienen que mirar para saber si todo se va a ir a la mierda. Perdón por la expresión. Tres cosas Bien. que se cumplieron a rajatabla en el 2017 con Macri. Una, déficit de cuenta corriente. Es decir, cuánta plata necesitas de prestado para vivir. Con Macri llegó a 5 puntos del PBI en el 2017. Vivíamos de prestado. Dos, que el dólar se devalúe menos que la inflación. Tres, que haya fuertes vencimientos en moneda extranjera en el corto plazo. Macri tenía los tres. Vivíamos de prestado, 5 puntos de déficit de cuenta corriente. El tipo de cambio se apreciaba y la inflación no bajaba como quería Sturzenegger. Y teníamos enormes vencimientos de deuda de corto plazo. ¿Qué pasó? Mega devaluación. ¿Para qué? Para corregir el primero, fundamentalmente, y el tercero se corrige reperfilando y defaulteando. Hoy, ahí hay una cosa diferente. Hoy, de las tres, solo hay una. Mejor dicho, no. De las tres, hay dos. Hoy no hay déficit de cuenta corriente. La Argentina no vive de prestado porque nadie nos presta. No es porque no querramos, ¿no?
Nos encantaría vivir de prestado. Pero no hay un déficit de cuenta corriente para corregir, porque hay un cepo además. Si no hubiese un cepo, todo el mundo estaría importando hasta lo que no necesita. Pero como hay determinadas características, no vivimos de prestado, con lo cual no hay que devaluar para corregir un exceso. O sea que la primera no está. De estas dos, sí es cierto, la devaluación corre por abajo de la inflación, hay un atraso, o se está generando un atraso. Y la tercera, grandes vencimientos en moneda extranjera en el corto plazo, no hay, porque acabamos de defaultear la deuda, la renegociamos en condiciones muy duras, obligamos a las provincias y a las empresas que renegocien, salvo con el FMI. Al FMI hay que pagarlo. 1.800 palos ahora en diciembre, 600 palos en enero, 2.000 palos en marzo. Acabamos de ver que las reservas netas son 1.600 millones, no hay plata para pagar. Por más que son 5 o 6.000 millones de dólares. Hay que pagar los cupones de deuda en enero, que no es mucha plata, en otra época eran 3.000 millones de dólares, ahora son 700. Pero son 700 millones de dólares que no tenemos. Entonces, una de las variables clave de acá, yo decía de las elecciones a Navidad, ahora por cómo han tomado velocidad las variables, diría de hoy al 22 de diciembre, que es cuando hay que pagarle el fondo, es el acuerdo con el fondo. Vos me decís, ¿qué puede hacer el gobierno? Y manotazo de ahogado, desdoblá. Desdoblá mañana. Que no sea manotazo de ahogado, cerrá con el fondo. Ya, de acá a las elecciones tenés que cerrar con el fondo. Porque me cambian mucho las cuentas. Y fíjense, en este ejercicio que nosotros vamos llevando, el contado con liqui, contra un pseudo tipo de cambio de convertibilidad, donde vamos viendo justamente los pasivos monetarios y el nivel de reservas. Y fíjense cómo cambia el escenario con acuerdo que sin acuerdo. Sin acuerdo se me pone exponencial, y eso que esto lo termino en diciembre, no lo puedo, si lo llevo a marzo y no hay acuerdo con el fondo, Vuela. me vuela porque me quedo sin el denominador, me quedo sin reservas. Claro. Si yo acuerdo con el fondo, me ahorro 1.800 millones de dólares en diciembre, me ahorro posiblemente el pago de enero, me ahorro el pago de marzo, y yo logro llegar a la liquidación de divisas de marzo. Entonces estamos muy embromados, estamos jugando con fuego, vemos que al central no le liquidan los exportadores por las distorsiones que hay, vemos que los importadores le quieren comprar todo, vemos que como el contado con liqui libre está en 200 y hay un dólar ahora subsidiado que es el MEP, le atacan sobre el MEP y lo obligan a perder ya no 15 millones de dólares por día, 30, 40 millones de dólares por día. Es insostenible con este nivel de reservas. Es insostenible. Y algo hay que hacer. Como somos un país raro, no sé qué vamos a hacer. En otro país del mundo uno podría decir qué se va a hacer. Esto, solo por mencionarlo, ustedes lo conocen mejor que yo, muchos de ustedes son productores climáticos, bueno, no sé cómo será el tema por el Chaco, pero a muchos les hace acordar las dos niñas, la primera fue más leve, la segunda a Macri lo mató, además el contexto global se le dio vuelta. Desenchufar la bomba, Patri. Bueno, la venía para que Tuvimos una niña el año pasado que se sintió marginalmente, y ahora, desde Estados Unidos, los que saben de esto, están pronosticando con un 70% de probabilidad, Australia dice con un 80% de probabilidad, una nueva niña. 2 niñas consecutivas, la bolsa de cereales nos dice, bueno, ojo, porque ya la producción no te baja 10% como bajó este año, te baja 30%. Hay otros especialistas que dicen, sí, vamos a tener condiciones de la niña, pero
con eventos esporádicos. Entonces se están imaginando 15 días donde no llueve, de pronto megas tormentas que te dan oxígeno. Entonces lo que dicen, va a haber grandes disparidades. Va a haber zonas donde los rindes van a ser malísimos, pero zonas donde los rindes van a ser muy buenos, y eso va a hacer que zafes. No soy especialista, muchos de ustedes saben más de esto que yo, pero macroeconómicamente es un enorme riesgo. ¿Por qué? Porque somos una familia que no tiene ahorros. Si no tenés ahorro, vivís del flujo. El flujo es tu trabajo. Si te echan del trabajo y no tenés ahorro y no tenés flujo, no tenés de qué vivir. Entonces, Argentina vive del flujo. Este año lo logró pasar gracias a este enorme salto de los dólares que genera el campo. Bueno, se abren escenarios para el año que viene que tienen que ver fundamentalmente con el riesgo climático. Hay un buen precio de soja sin problemas climáticos, mejora. Se mantiene la soja, pero tenemos efectivamente una segunda niña con 30% de caída en la producción, bueno, vamos a tener un problema. Porque no es lo mismo para la Argentina en el primer semestre perder 3.000 millones de dólares de exportaciones, teniendo el flujo tan ajustado y teniendo un enorme problema con los stocks, porque no hay dólares. Entonces estamos jugando en estos escenarios. Con lo cual vemos un mundo volátil, crecimiento, inflación y energía son los grandes nuevos desafíos. La verdad que toda esta movida, que yo soy pro renovables, pero ojo porque los renovables son caros y lo caro hay que pagarlo. Hay países que lo pueden hacer, como Alemania, Finlandia, Noruega. Ojo con extender este criterio al resto del mundo, porque tener renovables exige además invertir en térmicas y en infraestructura para tener las térmicas a disposición cuando los renovables se te caen. Y se te caen por cuestiones climáticas imprevistas. El futuro muy lejano dice que eso se va, que ese gap se va a cubrir con baterías, donde los renovables van a guardar energía en baterías y cuando tengas un problema de producción vas a inyectar con el almacenamiento de las baterías. Imagínense que hoy tenemos un problema para que un auto recorra más de 300, 400 kilómetros, lo que el costo y el desarrollo que implica baterías para acumular electricidad, que es algo que justamente es el gran desafío del mundo, ¿no? Uno puede acumular petróleo, puede hasta acumular gas, pero no se puede acumular energía eléctrica. Es un mercado real time. Se produce lo que se consume en ese momento. Entonces hay un gran problema de una gran volatilidad con los precios de la energía a futuro. Además la Fed, muy cautelosa, muy gradualista, muy tranquila, va trazando un camino de ajuste. Perdón acá el error, por ahora gradual, pero es un tema a monitorear. Y localmente vemos unas PASO que dejan un peronismo muy golpeado, que avanza con medidas para tratar de recuperar, en un país que no tiene margen para esas medidas. Entonces, ¿qué pasa? Me salta la brecha, se me acelera el dólar, se me acelera la fuga de dólares. Esa es la consecuencia de las medidas tomadas después de las PASO. Así es. Que hace que esas medidas hagan que el 14 de noviembre parezca lejísimo. No llegamos. Tenemos reservas para 50 millones de dólares por día, perder, y resulta que estamos perdiendo 150 por día. Una de las cosas positivas que pueden pasar y poner como algún un stop en todo esto es un acuerdo con el fondo, que nos despeje los vencimientos futuros y le dé algún marco de racionalidad a un programa económico que ya nadie le cree. Con esto termino, que seguramente hay dudas, Dale. preguntas puntuales. Solamente la idea era armar dos o tres temas que me parecen de interés como Bien. para pensar la actualidad.
Leo, ahora, ¿qué probabilidad ves vos atendiendo a la forma que sabemos, o la opinión, mejor dicho, o la posición que tiene el kirchnerismo frente al fondo, de que haya un acuerdo antes de noviembre, digamos? Yo creo que nadie políticamente quiere cerrar un acuerdo. El tema es que hoy no es una opción arreglar con el fondo. Y es más, mientras más esperás, más te debilitas. Porque si el fondo te empieza a pedir cosas, no estás en condiciones de exigir nada. Nada, absolutamente nada. Entonces, ahí es donde yo veo... Ahora, pero hay una cuestión que la racionalidad no fue nunca, digamos, por lo menos en estos últimos años, una característica, digamos, de este gobierno. ¿Qué podemos esperar, digamos, que prime la racionalidad o la posición de Guzmán, que está tan debilitado, para que se llegue a un acuerdo, a pesar de este panorama que vos estás comentándonos? Mira, el kirchnerismo tampoco es que se ha suicidado, ¿no? Siempre ha amagado con tirarse del precipicio, pero nunca lo terminó, digamos, de hacer. Y yo no creo que esta vez vaya a ser la excepción. De hecho, fíjate lo que pasa después de las PASO, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde Cristina le da el poder al que era enemigo de Kicillof, siendo Kicillof su hijo mimado, Sí, ¿no? sí. De que le dé el poder a Insaurralde y a todos los intendentes. Bueno, ayer decían por la tele de que Kicillof estaba deprimido. Y es como para Sí, deprimirse. Es como totalmente. para deprimirse. Y así que yo veo un acuerdo. Ajá. Veo un acuerdo. Lo veía para después de las elecciones. Ojo que arreglar con el fondo es como ir a sacar un crédito a un banco, no es que uno va al banco y sale con la plata. Exacto. Sí, 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 sí. Totalmente. Lleva su tiempo. Entonces vos, tiene que venir la misión, tiene que estar una semana acá la misión, revisar las cuentas. Ahí se va la misión. Le presenta todo al staff. El staff toma una decisión. Se la comunica al directorio. Hay acuerdo. En ese lapso el Congreso tiene que aprobar el acuerdo, porque Argentina dijo que el acuerdo quiere que lo apruebe el Congreso. Claro. Sí, sí. Es más, si me corres, casi que te digo, no sé si hay tiempo para cerrarlo antes del 22 de diciembre, que es la fecha que a mí me desespera. Sí. Porque es como estar en el desierto y de pronto tenés una botellita de 500 mililitros de agua y vas a tomar la decisión de tirarla, que son los 1.800 palos que le tenés que pagar al fondo el 22 de diciembre. Sí, sí. Hoy esos 1.800 millones son agua en el desierto. Sí, tremendo. Tremendo. Ahora, Leo, viendo un poco la reacción del gobierno después de las elecciones, fundamentalmente en el sentido de esta inyección de plata, digamos, que se está viendo, digamos, a nivel nacional, a nivel provincial, estamos viendo también anuncios de aumento de recomposición salarial, bueno, aumento en los planes sociales, etcétera, etcétera. En este escenario, digamos, de con o sin fondos, con acuerdo con el fondo, la variable tipo de cambio puede volar, digamos. O sea, vos ahí en tu estimación en diciembre veías con y sin acuerdo del fondo 2.35, 2.20, y el año que viene, ¿qué, digamos? Con la formidable inyección de dinero, digamos, que va a haber, que esperamos exista, para financiar al Tesoro, en un contexto donde no hay
no hay ingreso de divisas y demás. Mirá, Julio, el año que viene está 200% jugado a ustedes, al campo, a la producción, a la soja, a los precios de la soja, a la niña. Como dije, Argentina, si logra cerrar con el fondo, ya no tiene muchas necesidades de dólares, puede vivir con lo nuestro, puede vivir con el flujo, no necesita hacer una mega devaluación del oficial, porque no tiene que corregir un déficit de cuenta corriente. Tiene que sí hacer una devaluación para alentar al exportador a liquidar y que al importador, digamos, le cueste un poquito más, o tiene que desdoblar. O tiene que desdoblar. Hoy por hoy, ¿no? Hoy porque es hoy, porque la verdad que este país te mete en el brete de pensar medidas con las cuales vos no estás de acuerdo. Sí, sí. ¿No? Porque hoy uno diría, y bueno, la verdad que hoy la opción más a mano que tenés es desdoblar. Sí. Medida con la cual yo no estoy de acuerdo. Claro. Sí, Pero sí. ustedes quieren ver un país que está haciendo bien las cosas, miren a Brasil, no a Argentina. Leo, acá hay una pregunta vinculada con esto que estás diciendo. ¿Cómo funcionaría un desdoblamiento cambiario, que viene el punto, digamos, en la Argentina? En un desdoblamiento hoy vendría a ser una devaluación encubierta, donde yo fijo distintos tipos de cambio, en donde, por ejemplo, estamos viendo que el aumento del consumo con tarjeta de crédito en el exterior está subiendo. Antes eran 70 palos, en el último fueron 130 palos. Cuando estás tan cortito de dólares, 100 millones de dólares, es un montón. Sí, sí. Está bien, uno dice, no, pero el dólar ese tiene percepción, más impuestos. Sí, pero la gente lo recupera y la gente ya le tomó el tiempo. Entonces, bueno, a ver, dólar de turismo, el dólar que vos no querés, vale 200. El dólar para importar bienes que al gobierno no le interesan, tiene otro valor. ¿Le podés dar algún incentivo, por ejemplo? Bueno, exportaciones de servicios, que se están yendo todas a Uruguay, ya le sacaron la retención, con eso no alcanza porque la brecha es del 100. Bueno, exportaciones de servicio tienen un aliciente. Armar de los líos que ya la Argentina tiene libros que sabemos que no funcionan, Terrible. sabemos Sí, cómo sí, terminan, hemos probado. pero por lo menos deja de perder reservas. Sí, sí. Acá pregunta Marcos, ¿qué diferencia hay entre el desdoblamiento y todos los tipos de cambio que tenemos hoy, contado con liqui, MEP, PLUS, bueno, etcétera? Que si yo quiero comprar una, no sé, soy importador de jet skis, compro al oficial. Y yo tengo que pagar un servicio al exterior como Bloomberg, pago al oficial. Entonces le pego a las reservas con todos los conceptos que importo. Eso yo lo puedo discriminar con un tipo de cambio desdoblado. Ergo, se supone que voy a perder menos reservas cuando haya cosas que sean más caras, o el que tiene el negocio ese, digamos, gane menos plata porque no la va a poder vender al precio que con un tipo de cambio más alto tenga que vender. Eso por el lado de la demanda. Y por el lado de la oferta, le voy a poner algún incentivo a los exportadores para que me liquiden plata. Sí, sí. Ahora Leo, veo una pregunta acá, Ricardo. Desdoblar, ¿por qué no bajar las retenciones que daría un resultado similar? No tener frente fiscal, digamos. Porque tenemos un problema de 5 puntos de déficit financiero. Yo veo que todo el mundo habla del Exactamente. déficit primario. Sí. El problema del déficit primario es que ahora se está ampliando el financiero. Entonces, cuando la Argentina logra acomodar un poquito el primario, se endeudó tanto para acomodar un poquito el primario que ahora empieza a tener un problema financiero. Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo de la Argentina? Ese que le puse, el Estado es tan grande Exactamente, tal cual. que obviamente que la solución es otra. La solución, de nuevo, con todas las críticas que tienen, con todo lo mal que pueden haber hecho,
con el barullo que generan, pero la solución es Brasil. Ayer anunció Brasil Sí, superávit primario, sí, sí, increíble. consolidado de la nación, municipio, provincia y empresas públicas. Privatizaciones, concesiones, reducciones de impuestos, eliminación de trabas, ley de incentivos económicos, los PPP, los famosos PPP de Macri, un éxito absoluto. Total. Sí, sí. Se esperaban 20.000 millones de dólares en la primera rodada que hicieron de 20.000 millones de reales en la subasta de trenes. 20.000 millones de reales. Terminaron con oferta de privados de 80.000 millones de reales. Tremendo. Cada vez más Ese es el lejos, tema. digamos, ¿no? Pero estamos acá a la vuelta de la esquina, están mirando el país. Sí, sí. Que bueno, como el presidente es tipo Trump, no le gustan los medios, que son de izquierda, lo atacan por todo lo que diga, haga. Y fíjense que están los europeos tratando de intervenir para que el consumidor no pague la tarifa de gas, no pague la tarifa de luz o no les aumente la nafta. Y Bolsonaro todavía no intervino Petrobras, que es la gran, ¿no? El gran Sí, cuco sí. de que Bolsonaro va a intervenir Petrobras y la va a destruir. Sí. Pero bueno, una cosa es la realidad y otra cosa es lo que a veces se lee y se publica, ¿no? Sí, sí. Leo, una pregunta de Joaquín. ¿Qué posibilidades ves que el fondo permita postergar ese pago del 22 de diciembre que decías en el marco de un avance real en las negociaciones para un acuerdo? No, tiene que haber un acuerdo. Si no hay que Sí pagar. o sí, totalmente. Y es más, se supone que el fondo le dijo a la Argentina, bueno, con los derechos especiales de giro, vos me vas a pagar las dos cuotas, la de septiembre y la de diciembre. Con lo Sí, cual sí. se supone que hay un acuerdo de palabra en el cual nosotros vamos a pagar. Ahora lo que le podés, como al fondo también le interesa cobrar de largo plazo y tratar de armar un plan razonable, la verdad que armar un plan razonable con reservas de menos X es muy difícil. Con lo cual, al fondo también le conviene tratar de armar algún plan stopper, de frenar un poco la dinámica desde un punto de partida de algo. Si después no llueve, bueno, ya sabemos lo que le pasó a Perón, lo que pasó con el Rodrigazo. Como yo digo, el Rodrigazo se tendría que haber hecho en el 73 cuando uno mira los números. Sí, Bueno, se dio en el 75 por un tema climático. Y así totalmente. vamos de Perón a De la Sí, sí. Rúa, a Macri, a Menem. Entonces necesitas Totalmente. esa ayuda. Sin la ayuda del clima no Imposible. tenemos mucho destino. Tal cual, tal cual. Voy de nuevo a Brasil. Brasil tiene 370.000 millones de dólares de reservas. De reserva internacional, tal cual. Son las mismas que cuando nosotros teníamos esos 40, 50.000 millones de dólares. Nosotros nos las gastamos todas. Sí, así es. Totalmente. No tenemos con qué hacernos los guapos. Y ahí hay un problema, porque el Fondo Monetario, típicamente los planes del fondo implican la inyección de plata de reservas, intentar dar un marco de estabilidad desde el cual reconstruir. Pero como ya nos dieron la plata y nos la gastamos, sinceramente no sé desde dónde vamos a reconstruir. Sí, sí, totalmente. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver que se me haya escapado. Sí, realmente el tema político, digamos, siempre, y los impactos, digamos, ¿no? de las decisiones políticas en este contexto predominan, digamos, ¿no? Y lo que pasa es que, Julio, pensar la decisión política, ¿no? Pensemos si el fondo, que lo es una entidad en el fondo política. Hoy el fondo tiene que tomar la decisión de quién paga el ajuste en Argentina. Si lo paga Alberto Fernández o lo paga Larreta. Supongamos Larreta próximo Sí, presidente. sí, tal cual. Esa es la Sí, decisión. sí. Y si no hay acuerdo con el fondo, antes del 22 de diciembre, yo te diría que el fondo tomó la decisión de que el ajuste lo pague el gobierno actual. Mm, El ajuste es, sí, un salto desordenado de todo, una mega licuación de todo, de ese gasto público que no queremos bajar. exacto. Vamos a tener que, bueno, un montón de cosas para desde ahí
intentar reconstruir la Argentina. Ahora, ¿ves más restricciones del Banco Central hasta noviembre? Atento a esta situación que estamos viendo de caída de reserva y demás. Yo no sé si tiene mucho más margen por ahí, porque incluso lo que estoy viendo en los últimos días es que la gente, está bien, uno puede comprar CDR con un dólar de 200. 200 mango el dólar hoy, con los precios de hoy de la economía, no es barato. Está bien, estamos a 100 de brecha. En el cuarto trimestre del 2020 tuvimos 130 de brecha, en una situación parecida a la actual. Con lo cual la brecha preelectoral incluso puede dispararse todavía más. Pero empiezo a ver algún flujo que empieza a buscar cosas más baratas. Que puede ser, bueno, ¿sabe qué? Me termino comprando un bono en dólares, esto que me subsidian con el dólar MEP, y me lo quedo. O sea, no hago la operación de conversión a dólares porque ponele que no lo puedo hacer por las regulaciones actuales. Me lo quedo al bono. Me lo compro y me lo quedo. Si total tiene 30 y... Sí, las paridades están... Vos fíjate que estás al revés del año pasado, o de lo de Macri. Los bonos en dólares tenían una paridad alta y los en pesos los habían reperfilado. Ahora estás al revés. Entonces vos me decís, si tengo que elegir con qué me quedo, bueno, con los bonos en pesos no me los quedo porque tienen paridades altísimas y un riesgo de reperfilamiento, pero los bonos en dólares a 30 de paridad es como el mal menor. O voy y me compro un dólar link, o voy y me compro incluso un bono que ajuste por ser. Y eso, o incluso, como estamos viendo en las últimas jornadas, voy y compro acciones. Voy y compro Pampa, voy y compro Aluar, voy y compro más Ternium, voy y compro más Loma, porque estoy comprando fierros. Y los fierros, bueno, en procesos como los actuales te defienden. Resisten. Exacto. Una última, Leo, y de Joaquín. De ser necesario, ¿qué forma te parece que tomaría un ajuste en el tipo de cambio oficial? ¿Salto discreto o aceleración del crawling peg? A ver, yo te voy a decir por dónde creo que van a ir. Su plan es llegar a las elecciones para después acelerar el ritmo de devaluación. La verdad que hoy por hoy ya no sé si llegan ahí. El salto discreto en un país sin moneda no tiene sentido. Yo hoy devalúo, en 3 meses la inflación me come la devaluación. Yo necesito una devaluación hoy de 10, 15% real. Hoy no la conseguís sin un plan. Necesitas un plan. Y hoy no hay plan. Ni hubo, digamos, ¿no? Ni hubo desde el inicio de esta gestión. No hay plan. Pues, te diría que Macri tampoco tuvo plan. Porque si el plan era trazar el tipo de cambio y vivir de lo prestado, tampoco es un plan. Sí. Tal cual. Bueno, acá, Ricardo plantea, aún con acuerdo del fondo, parecería que no alcanza. Exigiría desdoblar para enfrentar un flujo inestable por ESCO amenazadas por la niña. Sí, y además al fondo de doblar no le gusta. Con lo cual, exacto. Un Otro doble tema. problema. Claro. Una salida, que no es una salida, es ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Qué vas a hacer en el medio? ¿Qué reforma estructural vas a hacer? Exacto. La única que te queda, bueno, creo que ayer Mansur lo dijo claramente, ¿no? Sí. Que Dios nos ayude. Es que llueva y que la soja valga 700. Cuando apelás a la fe estamos en el horno. Pero es que es muy difícil armar un plan desde la situación actual. ¿eh? Sí. Necesitas dólares y los dólares prestados no los puedes conseguir. Y por exportaciones depende del diosito al que le quiere rezar Mansur. Y yo le estoy rezando también. Porque todo el mundo se le ríe, pero lamentablemente la Argentina llegó a eso, a rezar. Es así. Así que, bueno, Leo, como siempre, brillante lo tuyo. Es un gusto realmente tenerte todos los meses con nosotros. Te vamos a seguir invitando como siempre. Dale. Así que bueno, muchísimas gracias, Leo, y te esperamos seguramente el mes que viene con otra charla de coyuntura para nuestros clientes y asociados. Así que muchísimas gracias, Leo. Un abrazo grande, gracias por la invitación. Dale. Y bueno, saludos a todos, sé que ustedes siguen con otra agenda.
Abrazo Dale, grande. dale. Abrazo, Chau. Leo. Muchas gracias, viejo. Chao, chao. Chau, chau. Bueno, siguiendo la última, lo último. Sí, ahí se ve. Bueno, las próximas actividades que tenemos previstas es la semana que viene vamos a estar con Gustavo Nefa, que nos va a dar su informe de mercado y perspectiva. Y el 19 del 10 vamos a tener nuestro desayuno de trabajo sobre coyuntura económica y estrategia de inversión en fondos con Mariano Cosentino, de Portfolio Manager de Megainvest. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias por haber participado. Vamos a subir la charla y la vamos a compartir por mail, como hacemos habitualmente con nuestros clientes y asociados, y lo vamos a subir también a nuestra página web junto con las presentaciones. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias a todos por la asistencia y nos vemos en el próximo desayuno la semana que viene.